Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hermosa noche. En esta noche vamos a tener una enseñanza sobre el discipulado y para ello vamos a elevar una palabra de oración a nuestro Señor. Oramos ahí en casa. Acompáñenme por favor. Padre amoroso y santo, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche te damos gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra, Dios mío. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en esta noche y que llene, Señor, allá en casa a cada uno de los que están viendo y escuchando, Señor, esta enseñanza. Padre, gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, lo que has hecho y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. En esta noche vamos a aprender sobre la palabra del Señor bajo el tema ¿somos verdaderos discípulos? ¿Somos verdaderos discípulos? Y para ello vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Vamos a leer estos 6 versículos de la palabra del Señor. Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 6, dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esta porción de la Biblia nos narra sobre un discípulo de Jesús, uno de los 12 apóstoles, pero también discípulo de Jesús. Discípulo significa aprendiz del maestro. Eso es un discípulo. Significa que todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón somos discípulos o pasamos a ser discípulos. ¿Por qué? Porque siempre estamos aprendiendo de nuestro maestro, que es el Señor Jesucristo. Ya sea que la enseñanza la dé un maestro en un aula o que la dé el pastor a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, pero todos somos discípulos. Ahora, este Judas Iscariotes, se dice en los estudiosos de la Biblia que Iscariote viene porque él nació en una ciudad que se llama Queriot, una ciudad de la tribu de Judá. Por eso es que Iscariote viene de Queriot, Iscariote. Pero este hombre tenía una peculiaridad. Este Judas Iscariote estaba con los 12 discípulos. Judas había escuchado las enseñanzas de Jesús, del labio de nuestro Señor Jesucristo. No las escuchó de cualquier otro maestro, sino del mismo Jesús de Nazaret. Sin duda escuchó el sermón del monte en Mateo 5, donde Jesús decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Judas estaba sentado ahí escuchando estas preciosas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sin duda que Judas no solo escuchó esa vez el sermón del monte, sino muchas veces que Jesús les enseñaba, él estaba ahí sentado. Qué gran privilegio de un discípulo del Señor, el famoso Judas Iscariote. Pero no solamente escuchó las enseñanzas de Jesús, también Judas vio de primera mano los milagros que hizo Jesús. Sin duda que vio cuando Bartimeo, el ciego, estaba gritándole a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que Jesús lo manda a llamar, y cuando está enfrente, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice: Señor o maestro, que recobre la vista. Y dice la Biblia que en ese momento Bartimeo recobra la vista. Estaba ahí Judas, estaba viendo los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. También estaba Judas cuando aquella mujer con el flujo de sangre se le acerca por detrás, dice la Biblia, y toca el borde del manto de su Señor.
Ahora, Judas no solamente estaba escuchando lo que el Señor enseñaba, también estaba viendo que los milagros se sucedían. También, además de escuchar y ver los milagros de nuestro Señor, también el Señor dice en la Biblia que lo manda a predicar el evangelio del reino. En Lucas 9, del 1 al 2, encontramos que el Señor los manda a cada uno de sus discípulos a que vayan y aten demonios. Imagínate, hermano, manda a predicar el evangelio. Lucas 9 del 1 al 2 dice que le dio poder sobre los demonios. Y el versículo 2 dice que los mandó a predicar el reino de Dios. Estaba ahí Judas cuando Jesús le dio el poder sobre los demonios. Sin duda que Judas también echó fuera demonios. Pero ¿por qué estamos hablando de este hombre llamado Judas Iscariote? Porque él era un discípulo del Señor. Y el privilegio que él tenía de andar con los 12 discípulos, también él disfrutaba de ver y oír las enseñanzas del Señor. Ahora, ¿qué pasaba entonces con Judas? ¿Qué pasó entonces con Judas? El problema de Judas fue que a pesar de que vio, a pesar que escuchó, a pesar que hizo también él, echando fuera demonios, porque el Señor le dio la autoridad y el poder, Judas endureció su corazón de tal manera que llegó a ser un discípulo, pero no un verdadero discípulo. Y ahí es donde quiero enfrascar mi enseñanza en esta hermosa noche. Muchas veces nosotros también como Judas hemos escuchado las enseñanzas en nuestra iglesia. También hemos visto milagros. Nosotros hemos experimentado milagros. Yo pude ver de primera mano la sanidad de mi esposa de cáncer. Dios la sanó completamente. El doctor estaba admirado de ver que había sido sanada. Y no decía él, no creo esto que está sucediendo, pero lo estaba viendo. Nosotros, igual que él, hemos también predicado el evangelio del reino. También se han sujetado demonios, igual que Judas lo hizo. Y muchas veces nosotros también estamos en la misma condición de Judas, que estamos en el privilegio de estar escuchando las enseñanzas y viendo los milagros, pero también endureciendo nuestro corazón para con el Señor. Ahora, la parte que leíamos dice de que Judas dijo que María, lo que había hecho María cuando derrama el perfume sobre los pies del Señor, él dijo que lo que esta mujer hizo era un desperdicio. Versículo 5 nos está narrando de que ese dinero, ese perfume mejor se hubiese vendido, y dice la cantidad, por 300 denarios. Luego añade, para darlo a los pobres. Cree que el derramar el perfume carísimo sobre los pies del Señor es un desperdicio, pero es un discípulo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado igual que Judas, diciendo, esto que se está haciendo mal? ¿Por qué no se hace de otra manera? Al igual que Judas, nosotros queriendo arreglar lo que la palabra de Dios ya nos está diciendo. María consideraba que lo que le estaba dando al Señor era muy poco aún, porque tenía un alto concepto de nuestro Señor Jesucristo. María, la condición de María estaba mucho más alta que la condición de Judas Iscariote. Ella le estaba entregando lo que tenía al Señor, y era ese perfume muy caro, por cierto. También María sentía mucho agradecimiento con el Señor por lo que Jesús había hecho por su hermano Lázaro. María se postró a los pies del Señor. No le importó que todos los demás la estuvieran viendo. Ella se postró en agradecimiento a su Señor. ¿Por qué? Porque ella estaba muy agradecida con el Señor. Ahora,
María sentía que lo que hacía delante de Dios tenía que hacer mucho más. Lázaro lo miraba desde el otro punto, es un desperdicio. Judas lo miraba desde el otro punto, esto es un desperdicio lo que se está haciendo. Pero María lo miraba desde el punto de vista cristiano. Nosotros muchas veces también vemos las cosas de un punto de vista diferente, al igual que Judas. Estamos pensando que lo que hacemos para Dios quizás es demasiado lo que estamos haciendo, cuando en verdad otros quizás están haciendo mucho más y con un corazón muy agradecido, al igual que María. Dios espera que nosotros seamos agradecidos con el Señor. Dios espera que por lo menos le demos gracias, igual que María, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y aún va a hacer en un futuro por nosotros. No era para menos que María estuviera tan agradecida. Había resucitado a su hermano Lázaro. Ahora, Judas no valoraba el gran privilegio de haber sido constituido como uno de los 12 discípulos y apóstoles del Señor. No había agradecimiento en su corazón. Aquella mujer que en pocas oportunidades escuchaba las enseñanzas del Señor, miraba los milagros del Señor, tenía un corazón muy agradecido delante de su Señor. Ahora, María actuaba porque amaba al Señor. Vea qué importante es esto. Cuando actuamos porque amamos a nuestro Dios, es diferente como cuando actuamos porque queremos sacar provecho de nuestro Señor. Dos cosas muy diferentes. Amar a Dios sin esperar nada a cambio, a pesar de que Él no se queda con nada. Pero acercarse a Dios esperando ¿qué le puedo sacar yo al Señor de acercarme a Él? Dos condiciones diferentes. María esperando que el Señor recibiera su adoración, pero Judas viendo si podía recibir algún dinero extra de acercarse a su Señor. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Siendo discípulos del Señor, actuamos no porque amamos al Señor, no por agradecimiento al Señor, sino porque queremos sacarle algún provecho a nuestro Dios. Muchas veces pensamos de que solo Judas fue el traidor, solo Judas fue el discípulo que actuó mal. Pero si nos examinásemos nosotros mismos, podríamos darnos cuenta que quizás nosotros también en alguna ocasión o en muchas ocasiones, quizás estamos actuando de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Judas, después de haber pasado tiempo con Jesús, haber pasado aproximadamente 3 años y medio con el Señor, viendo las maravillas, los milagros, las enseñanzas, todavía seguía cerrando su corazón a nuestro Dios. Cerrar el corazón a Dios significa que nosotros estamos asistiendo a la iglesia como discípulos, pero el corazón lejos de nuestro Señor. Necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. No cerrar ese corazón, no poner candados en el corazón. Porque muchas veces nosotros llegamos al Señor, pero no le entregamos todo lo que somos, sino que parte de lo que somos. Esta parte decimos, me la reservo todavía. Esta parte aún no la entrego al Señor. Hay áreas de nuestra vida que no le estamos dando a nuestro Dios. Y cuando no le entregamos esas áreas de nuestras vidas al Señor, el enemigo llega y aprovecha esas áreas que no le estamos entregando a nuestro Dios y empieza a entrar a través de esas áreas que están abiertas para el enemigo,
no abiertas para Dios, sino abiertas para el enemigo y cerradas para nuestro Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Judas? Dice que Judas era un hombre dominado por la codicia. Oh, y esto está fuerte. El amor al dinero. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban su alma. Y esto me gusta. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban su alma. ¿Qué pasiones está dominando nuestras almas? Quizás sea el fútbol, no lo sé. Quizás sea el trabajo, yo no lo sé. Quizás sea otra cosa que está dominando nuestra alma. Pero no el amor a nuestro Señor. Pero no el deseo de conocer a nuestro Dios. Pero no el deseo de honrar a nuestro Dios con nuestra propia vida. La codicia y el amor al dinero son unos problemas serios hoy en día. Hasta tal punto llegó el amor por el dinero de Judas que no le importó robar. El versículo 6 del capítulo 12 que leíamos de Juan nos narra que en realidad él no se estaba preocupando de los pobres, sino que lo que era un ladrón. Y así lo dice Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. La Biblia nos narra cuál era el problema de Judas, el discípulo del Señor. Le robaba al Señor. Robaba de la bolsa que él cargaba. Wow. Bien dijo Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Wow. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es tremendo, que el dinero nos robe la bendición de Dios. Y eso es así. Generalmente el cristiano, tal vez no el que me está escuchando y viendo, pero hay muchos cristianos que el amor al dinero, el amor a hacer dinero, la codicia, nos está matando de tal manera que nos acercamos a ser semejantes a Judas Iscariote. Pero el caso de Judas nos advierte a nosotros de dos cosas por lo menos. Número uno, nos advierte de encubrir nuestra carnalidad con frases bonitas y a veces hasta espirituales. Wow. Encubrir nuestra carnalidad con frases bonitas y a veces hasta espirituales. ¿Qué dijo Judas? Dijo, ese dinero, ese perfume se pudo haber vendido y ese dinero dárselo a los pobres. Se oía bonito eso, darle ese dinero a los pobres. Wow, qué gran corazón el de Judas. Pero no era cierto eso. La verdad es que lo que quería era sustraer de ese dinero que iba a entrar a la bolsa, porque él era el tesorero del grupo de Jesucristo. Mira qué tremendo, él lo quiso poner muy espiritual, muy con valores morales altos, pero no era cierto. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Pues algo semejante a Judas. ¿Qué decimos nosotros? No, es que el diezmo se lo debemos de dar a los pobres también. Y eso suena bonito, la frase está buena, la frase es muy moral y quizás hasta muy espiritual. Pero ¿qué dice el Señor con relación a nuestros diezmos? En Malaquías 3:8 el Señor hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Wow. ¿Robará el hombre a Dios? Esa pregunta la hace Dios a su pueblo. Y Él contesta, vosotros todos me habéis robado. Dios diciendo esas palabras. Pero solo Judas era el ladrón. Quizás nosotros también
nos estamos convirtiendo en ladrones, igual que el discípulo Judas. Porque vosotros todos me habéis robado. Y él todavía le preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta, en vuestros diezmos y ofrenda, dominados por la codicia. Judas, dice la Biblia, que estaba dominado por la codicia. Significa entonces que quizás nosotros estamos igual que Judas Iscariote. Cuando estamos pensando de esa manera, oh, esas frases son muy bonitas, pero de verdad me quedo con el diezmo y de verdad se lo doy a los pobres muchas veces. Y me atrevo a decir, nunca se le da a los pobres, porque siempre hay en qué gastar el dinero, aunque el dinero sea del Señor. Oh Señor, ayúdanos porque estamos actuando igual que Judas Iscariote. Lo segundo que nos advierte a nosotros este caso de Judas es que nos muestra que el amor por lo material endurece. Wow. El amor por lo material endurece hasta llegar a quitar los valores morales y espirituales. Y ya veíamos en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es el problema de los seres humanos. ¿Cuánto queremos las cosas, las posesiones? ¿Cuánto queremos atesorar el dinero? Y eso es lo que nos está endureciendo delante de nuestro Dios. Si no le podemos dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas al Señor, significa que nuestro corazón está duro para con Dios. Porque si el Señor nos pide, es porque ya nos dio. Nunca nos pide el Señor de lo que no nos ha dado. Siempre el Señor pide de lo que ya nos dio. Wow. Y esto me recuerda la anécdota de la niña que perdió sus manitas. Quizás ya lo has escuchado, pero te lo quiero narrar en esta noche, brevemente. Se habla de un hombre que había comprado un carro nuevo y toda la familia estaba contenta con aquel carro nuevo que había en casa. Todos se regocijaban por ese carro, lo cuidaban, lo lavaban, lo tenían muy guardado para que no se les dañara. Pero un día la niña de 3 años de la familia encontró un marcador y se fue al vehículo nuevo de la familia. Nadie había en la cochera. Ella entra al vehículo y empieza con el marcador a hacerle dibujitos a la tapicería del vehículo. Y ella decía en su corazoncito, para que mi papá cuando suba y vea estos dibujitos que yo le estoy haciendo, se contente más, se ponga feliz de ver cómo le estoy pintando su carro nuevo. La sorpresa de la niña es que cuando el papá llega y ve los dibujitos en la carrocería de su vehículo nuevo, se va donde la niña, la toma de las manitas y empieza a golpearle con todo lo que encuentra en sus manos y le dice, a ver si tú aprendes la lección, que no debes de manchar la tapicería de nuestro carro nuevo. Y la golpea golpea enojado aquel hombre, brutalmente, al grado que la tienen que llevar al hospital. Cuando llega al hospital, el médico la examina y les da el veredicto, les da el diagnóstico. Y les dice, señores, a la niña tenemos que amputarle las manos, porque si no lo hacemos, tendría que cortar todos sus brazos para que no se encangrene. Aquella familia está destrozada, pensando que aquella niña le van a cortar sus manitos.
Dice, está bien, hágalo. Los médicos le amputan sus manos y cuando les permiten entrar a ver a su niña, la niña cuando ve a su papá le dice, papi, ya aprendí la lección. No voy a volver a pintar tu carro nuevo, pero por favor, devuélveme mis manitas. Dice la anécdota que aquel hombre, su corazón fue tanto el dolor que salió de esa habitación y se suicidó. Muchas veces nosotros le ponemos tanto amor a las cosas materiales que aún no nos importa maltratar a nuestros hijos, maltratar a nuestras esposas, maltratar a nuestros hermanos, maltratar a quien sea por el valor de aquellas pertenencias. Criticamos mucho a Judas y vemos que fue un traidor, y claro que sí, dice la Biblia que sí. Pero muchas veces nosotros nos convertimos como discípulos del Señor también en unos Judas modernos, ya no sustrayendo de la bolsa que el Señor le había confiado a Judas, sino sustrayendo de nuestro diezmo y adorando nuestras pertenencias, por nuevas que estén o por viejas que estén, adorándolas más que a nuestro Creador. Quizás nosotros estemos actuando de la misma manera. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de darnos cuenta, ¿somos verdaderos discípulos? Es una pregunta que necesitamos contestarla en nuestro interior. Ahora, termino con esto. Si Judas era ladrón, ¿por qué el Señor Jesús lo escogió como tesorero? Una pregunta muy buena. Pero resulta que cuando Jesús llama a Judas a estar con los 12 discípulos, Judas probablemente no era un hombre deshonesto. Judas probablemente era un hombre honrado. Es más, Judas tenía el talento de administrar el dinero, porque pudo calcular el precio del perfume que fue derramado en los pies de Jesús, en el versículo 5 del capítulo 12 de Juan. Tenía ese talento, pero ¿en qué momento Judas decide ser un traidor? Decide no seguir con el corazón sincero a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos un don o un talento, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el Señor nos da el don de cantar y le cantamos al Señor en iglesia, esto nos puede llegar a enorgullecernos de tal manera que creemos que nosotros somos los que merecemos la gloria. Y se nos olvida muchas veces que la gloria de nuestro canto es para el Señor. Se nos olvida que a quien cantamos es a nuestro Dios. Puede ser que predique muy bien una persona, tiene el don, el talento de predicar, pero eso podría ser que lo lleve a volverse engreído y volverse muy, quizás espiritual, entre comillas. No de verdad, no de corazón, sino un hombre que está llevándose la gloria para él. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo para el Señor. Los dones que Dios nos da es para ponerlos a los pies del Señor. Es para servirle al Señor. Todos los que hemos llegado a los pies de Cristo tenemos algún don. Y ese don necesitamos ponerlo a disposición de nuestro Señor. La única forma de librarse de la tentación es manteniendo una relación personal con el Señor. Una relación personal con el Señor. No una religión, sino una relación con el Señor. Por eso es que el Señor Jesús en Mateo 22:37 dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Dios espera de nosotros que le amemos a Él más que a cualquier otra cosa. ¿Estamos amando más las cosas de este mundo? A pesar que estamos viendo los últimos días, el arrebatamiento se acerca, las señales se están cumpliendo, pero aún así nosotros mantenemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma en las posesiones de esta tierra. Esto se va a quedar aquí y en el momento preciso de Dios nos levanta a la iglesia para ir a estar con el Señor. Verdaderos discípulos del Señor. ¿Somos verdaderos discípulos? Es una pregunta que yo te hago en esta noche y quiero que tú le respondas en tu corazón al Señor. Dios te bendiga grandemente, pero antes de retirarme de aquí, quiero a aquellos amigos que están escuchando, invitarlos a que entreguen su corazón al Señor. Aquellos que no lo han hecho, vamos a hacer una oración para que tú entregues tu vida al Señor. Jamás te vas a arrepentir de hacerlo, sino que vas a estar agradecido con el Señor. Ora conmigo, por favor, ahí donde te encuentras. Padre Celestial, en esta noche, Señor, reconozco que soy un pecador. Entrego mi corazón, mi vida y mi alma a ti, mi Dios. Acepto a Jesucristo en mi corazón como el único Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y de ahora en adelante yo quiero servirte con mis dones, con mis talentos. Que sea para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por salvarme, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, contáctate con nuestra iglesia, Vida City Church, por favor. Y queremos orar por ti. Queremos conocerte si es posible. Queremos orar por tu nombre y apellido. Así que por favor, contáctate con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Amén.